pero toma en cuenta al humilde y reconoce de lejos al orgulloso. Aunque pase por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá su propósito en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones las obras de tu mano. El Señor no abandonará. El Señor te hizo, ¿verdad? Él dice ahí, ¿verdad? En el siguiente capítulo dice que Él vio que fuiste, cuando fuiste tomando forma en el vientre de tu madre y Él estaba ahí. Entonces tú eres la obra de la mano del Señor, tú eres su obra maestra. No eres un accidente, no eres un descuido de tus padres. Dios, el Señor te creó con un propósito, ¿verdad? Como dice ese siguiente capítulo, tú, Señor, me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Y aún a la distancia me lees el pensamiento. Entonces a veces decimos, ok, Dios me ha abandonado. No, Él está ahí. No importa cuál sea la circunstancia en la cual puedas estar atravesando, Él está ahí. Él está ahí en esa situación, Él está ahí en esa dificultad. Um, uh, en el verso 3 dice, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya sabes toda. Antes de abrir nuestra boca, Él sabe, porque Él está aquí. Y quizá no te has dado cuenta, el Señor está aquí, quizá tiene la misma situación, ¿verdad?, de Jacob. Cuando Jacob dijo, el Señor está aquí, Dios está aquí y yo no lo sabía. Entonces el Señor está aquí, hermanos. El Señor está en cada situación. Decimos, ¿verdad?, que Dios no solamente está en el templo, Dios también está en esa situación, en esa circunstancia difícil. Y quizás no te has dado cuenta. Mi hermano Mauri, me perdona un segundito, una pregunta para usted. ¿Usted es pastor? No quiero contestar esa pregunta, hermana. Bueno, yo le estoy diciendo de parte del Espíritu Santo. No tiene que responderla. No tiene que responderla. ¿Usted es pastor? Voy a proceder con el mensaje, hermana. Entonces en el verso 6 dice, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si te tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también ahí estás. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculte las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas sería oscuro para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, que me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro,
Todos mis días están diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán precioso, oh Dios, son tus pensamientos. Cuán inmenso es la suma de ello. Cuán precioso es el pensamiento de Dios para ti, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que estás viendo este live. Cuán preciosos son los pensamientos de Dios para ti. Más adelante nos dice de que el salmista se queda contando las bendiciones, son más que las arenas del mar. Empieza a contar y está contando, tengo esta bendición, se queda dormido y despierta y todavía hay más bendiciones, la cual contar. Entonces, así de preciosos son los pensamientos de Dios para nuestra vida. Dios siempre ha estado ahí, Dios estaba ahí, aunque todavía no lo conocíamos, ¿verdad? Un hermano o alguien estaba diciendo ayer, ¿verdad? De que aunque nosotros no lo conocíamos, el hermano Alex estaba diciendo ayer, aunque todavía nosotros no lo hemos aceptado, el Señor, Él estaba ahí. Y eso me hace acordar, ¿verdad? No eres el único o la única que está atravesando situaciones, problemas, dificultades, no eres la única persona. Aún así, en medio de esa dificultad, el Señor está allí. El testimonio de la hermana Amparo, ¿verdad? Me hizo mucho identificarme, me hizo traer más en mi memoria, ¿verdad? De cuánto en cada una de las etapas de mi vida el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí cuidándome, porque como dice ese Salmo 138 que leímos, el Señor cumplirá en mí su propósito, tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones las obras de tu mano. Yo me acuerdo cuando era niño, tenía quizá unos 5 o 6 años, creo, porque ya me acordaba. Nosotros desde niño así ya andábamos cuidando los animales, ya que mientras podíamos caminar bien y andar bien, ya andábamos ahí cuidando los animales. Y me hizo acordar la hermana Amparo, ¿verdad? Anoche que estaba compartiendo su testimonio, que uno de los chivos no sé cómo se dice la palabra, usó su cuerno, me cuerneó, no sé cómo se diga, y ni me cuenta yo me estaba riendo, ¿verdad? Con el testimonio de la hermana Amparo anoche, porque dice que a veces solamente uno lo resuelve eso y se va, no es que ahora hay que llevarlo al hospital, hay que atenderlo, nada. Así otra vez ahí tratando de secar la sangre y continuaba. Cuando ya un poco más grandecito, creo ya estaba en 4º año, creo, o 3er año de primaria, otra vez estaba tratando de amarrar un toro y el toro me agarra con su cuerno y me avienta. Y caigo una piedra, tengo cicatrices aquí en mi boca. El Señor estaba ahí, quizá yo no lo sabía. Él tiene el propósito, el Señor cumplirá su propósito en mí, tu gran amor, Señor, perdura para siempre, no abandones la obra de tu mano. Entonces, cuando me aventó en esa piedra, tengo esa cicatriz aquí en la boca porque me caí con los dientes así, pero la mano del Señor estaba ahí. La mano del Señor estaba ahí para cuidarme, para protegerme, porque Él va a cumplir su propósito en mí y así cada uno de ustedes. Así que no eres el único que está pasando esa situación. Cada quien pasamos un proceso, pero la mano del Señor está ahí. Si estás aquí, es que todavía el Señor no ha terminado contigo. El Señor todavía cumplirá ese propósito en tu vida, amigos y amigas, hermanos y hermanas. No es casualidad que estén aquí. El Señor quiere cumplir su propósito en ti. El Señor quiere hablar en tu vida, ¿verdad? A través de esta vigilia.
Porque Él tiene un plan contigo y su plan para contigo es el plan de bien, no es para tu calamidad, es para tu bienestar, el plan que Dios tiene para ti. Así que solamente acúdete a Él, reconócelo como tu único y suficiente Salvador. Reconoce a Jesús como tu único y suficiente Salvador, porque Él cumplirá ese propósito en ti. No te creó nada más para estar aquí en este planeta para consumir oxígeno, sino que tiene un propósito para ti. Y busca ese, sacude ese, ojalá esta vigilia, ¿verdad?, que estamos teniendo sea a que puedas encontrar tu propósito. Que puedas preguntarte, puedas arrodillarte ahí donde estás y preguntar a Dios, Señor, ¿cuál es tu propósito en mí? Háblame, Señor. Porque el Dios que te estamos hablando, amigos y amigas, es un Dios que habla, que toca y que se deja sentir. Mi mamá era alcohólica y yo tenía 7 años, alrededor 7 años de edad por ahí. Mi mamá era alcohólica y allá en el pueblo donde vivíamos no había luz, no había tienda comestible ni nada. La única que hacía las tortillas para alimentarnos era mi mamá, y como se emborrachó, no estaba en la casa, nos quedamos sin comer. Se nos acabó la tortilla, pero a esa edad, a los 7 años de edad, me puse a hacer tortillas al estilo como se hace allá. Entonces el Señor estaba ahí, aunque yo todavía no lo reconocía como mi único Señor y Salvador. Aunque yo todavía no hacía cosas, ¿verdad?, que no le agradaba a Dios, porque no sabía, no tenía conocimiento de Él. Hacía lo que ves que los demás hace, empiezas a hacerlo, crees que eso es lo correcto porque todo lo demás lo hace. Pero no es así, ¿verdad? La única iglesia que había allá en el pueblo era una iglesia católica donde había un montón de santos. Yo pensaba que eran dioses, ¿verdad? Entonces le llevaba flores porque pensaba que eso le agradaba. Entonces, cuando era ese niño, entonces, aunque no estaba haciendo las cosas adecuadas como Dios le agrada, pero aún así Él me cuidaba porque Él tiene un propósito que cumplir en mí. Su gran amor perdura para siempre. Entonces también de lo que te rescató el Señor, también tiene un propósito que quiere cumplir en tu vida, amigos y amigas, hermanos y hermanas. A los 12 años yo empecé a ir a trabajar, a trabajar fuera del lugar donde vivía, a tratar de ayudar a mi familia, ¿verdad? A los 12 años de edad ganaba sueldo de un adulto, hacía trabajo que hacía un adulto, y el Señor estaba ahí. A los 14 años de edad, un automóvil me atropelló. Fui resbalando 20 metros ahí en la orilla de la carretera. Yo fui resbalando ahí 20 metros. En ese tiempo estuve internado 4 meses ahí en el hospital. Pero el Señor ahí estaba. La mano del Señor estaba ahí porque Él tiene un propósito que cumplir en mí, y así cada uno de ustedes, y el Señor estuvo ahí, aunque yo no me daba cuenta, el Señor estaba ahí, la presencia del Señor estaba ahí. La presencia del Señor estaba
estaba en ese lugar. Así que también cada una de esas cosas no es por gratis, no es en vano que el Señor te ha rescatado. A ti tampoco de esa situación, de ese accidente que quizá ni te diste cuenta que el Señor te salvó de ese accidente, pero porque quiere cumplir un propósito contigo, porque el propósito el cual te creó quiere cumplir ese propósito. Entonces, el motivo de esta vigilia es que despierte ese interés en ti, a que acudas a Él en oración para preguntarle, Señor, ¿estoy haciendo mi propósito? Señor, ¿estoy cumpliendo el propósito del cual me llamaste? Señor, revélame, muéstrame qué quieres que haga. Yo me fui ahí, me deslicé ahí 20 metros ahí en la orilla de la carretera, pero el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí cuidándome, protegiéndome. Yo hubo un tiempo, no sé, quizá como unos 6 meses por ahí. Hace rato me estaba recordando, ¿verdad? Mientras estaban los hermanos, las hermanas compartiendo su testimonio aquí en la vigilia, yo me estaba acordando que hay muchas cosas que me recuerdo ahora, como que me queda mucho, me estaba acordando cuando el principio, cuando llegué a la iglesia y nos decían, ¿verdad? Cuando estaban mencionando los hijos que tenía Isaac hace rato en la vigilia, los hijos que tenía Abraham. Entonces me acuerdo que cuando llegué en 2010 en la iglesia, nos dieron lo básico, dicen, aprendan, empiezan a memorizar, conozcan los personajes de la Biblia, y cuántos hijos tuvo Abraham, cuántos hijos tuvo Isaac. Y me acuerdo que sí sabía de que Abraham tuvo más hijos aparte de Ismael y de Isaac. Y digo, eso es hace como 13 años y me acuerdo bien, digo, pero cuando yo tuve ese accidente, estuve como unos 6, 7 meses que perdí la memoria. Yo estuve como 6, 7 meses que perdí la memoria, que no me acordaba, no entendía, no aceptaba que tuve, yo no aceptaba que tuve accidente. Entonces, pero el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí porque tiene que cumplir su propósito en mi vida. Aunque yo había perdido la memoria, ahora todo funciona bien, mi mente funciona bien, recuerdo bien todas las cosas. Entonces, porque el Señor estuvo ahí. El Señor estuvo ahí, el Señor me aguardó para que todavía mi cuerpo, todo funcionara bien. Entonces el Señor no abandonará la obra de su mano. Empecé a hacer cosas, ¿verdad? Que no... empecé a hacer cosas que no... Uno va creciendo, empieza a cometer errores, empieza a pecar, empieza a fallar. Me vine a los 17 años en este país. Todo fue, dice, en ese tiempo no sabía, qué suerte tuve, caminé muy poco. Un día y medio ya estoy aquí, todo fluyó bien, me vine en avión como si fuera de aquí, ¿verdad? Entonces dije, todo funcionaba bien, pero no es suerte, es la gracia, es el favor de Dios, porque Él tiene un propósito. Él tenía una cita conmigo aquí en este país. Porque en mi país yo no lo conocía, yo no le servía, yo no sabía de él. A los 17 años me vine aquí en Estados Unidos y solamente caminé 23, 22 horas y ya estaba aquí en este país. De ahí nos mandaron
Los Ángeles, aquí donde vivo, en Georgia, en avión, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque su misericordia, su gran amor perdura para siempre. Entonces, crea en Él, acúdate a Él, porque aunque uno no lo conocía, Él nos cuidaba. Él me cuidaba a mí. En medio de, ahí en medio de ese desierto donde caminamos, ahí el Señor estaba. Ahí el Señor estaba, la mano del Señor estaba conmigo, aunque yo no me daba cuenta. Ya llegando aquí en este lugar, cuando estaba en México, mis papás me decían, no hagas esto, no hagas aquellos. Cuando llegué aquí solo, sin nadie que me dijera nada o que nadie me reclamara nada, empecé a consumir alcohol. Empecé a tener hábitos, ¿verdad? Como dice esa frase, dime con quién te juntas y te diré quién eres o quién te convertirás. Dime tus 5 mejores amigos, cuáles hábitos tienen y en esos hábitos terminarás haciendo tú dentro de unos años. Entonces yo llegué a vivir, a compartir renta con los borrachos, con los que jugaban cartas. Y esos hábitos empecé a desarrollar. Hubo una noche que tuve exceso de alcohol. Tuve exceso de alcohol ahí que consumíamos de todo tipo de tequila ahí en ese restaurante. Todavía aún así me atreví no sabía, y cuando uno no sabe de verdad las consecuencias, uno está cegado. Cuando uno está sin Dios, amigos y amigas, estamos cegados, no sabemos que hacemos daño a la gente, no sabemos la consecuencia de nuestros actos, de nuestros hechos. Uno está cegado y no puede ver lo que puedes causar. Si un borracho afectara a tu familiar tuyo, te enojarías, te pondrías triste, ¿verdad? Pero yo, o a mí, ¿verdad? Hablando de mí, si un borracho atropellara a un borracho o desviviera a mi familiar por conducir bajo la influencia del alcohol, yo me enojaría, yo me pondría triste, pero yo no miraba eso en mí. Yo no miraba eso en mí, yo estaba y tomé el automóvil y no podía, me acordaba, sí me acordaba, pero no podía controlar el volante, el automóvil se salía al sentido contrario. Entonces iba al sentido contrario y un carro que venía nos quiso esquivar, y cuando el carro nos quiso esquivar se volteó y nosotros le pegamos en medio del carro. Se dañó ese carro, gracias a Dios que no pasó mayores ahí. Se dañó ese automóvil, vino la ambulancia, nos llevó la ambulancia. Nos pusieron en coma de tanto alcohol, nos quedamos bien dormidos. De tanto alcohol pensaron que no reaccionábamos, por eso es que nos pusieron en coma. Eso salió, el costo de estar ahí en coma en el hospital salió como $8,000, desperdiciando dinero, ¿verdad? Por la consecuencia de nuestros hechos, porque la Escritura dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces nosotros no teníamos conocimiento, estábamos cegados, no teníamos conocimiento de Dios y estábamos echando a perder nuestra vida. Pero la mano del Señor está ahí, porque hasta aquí me tiene todavía.
Y también si el Señor te tiene a ti aquí, es porque tiene un propósito que cumplir en tu vida, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Entonces, fueron muchos esos días de prueba ahí y miedo, ¿verdad? Pero Dios estaba ahí y yo no lo sabía. Dios estaba ahí en ese cuarto del hospital. Pero Dios estaba en esa situación difícil y yo no me daba cuenta. Dios me estaba llamando y yo no me daba cuenta. Dios me estaba hablando, Dios me estaba trayendo con ese lazo de amor y yo no me daba cuenta. Hasta que llegó un día, el 4 de julio de 2010, me invitaron a una convención de motivación, de superación personal. Ahí, ese domingo, hubo una prédica no denominacional y me decían, una de las frases, ¿verdad? Que me tocó mucho ahí es que dice, si quiere que te vaya bien en la vida, da a Dios lo que es de Dios y da a César lo que es de César. Aquí no te vamos a cambiar de religión. Aquí te estamos hablando del Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ello hay. De ese Dios te vamos a hablar. De ese Dios es el único Dios que te vamos a presentar. A que te pongas a cuenta con Él. Entonces cuando me dijeron eso, yo me quedé pensando porque es el Dios que yo estaba buscando allá en mi pueblo, ¿verdad? Como digo, que la única iglesia ahí es que había muchos santos o dioses ahí en la pared. Entonces yo preguntaba, ¿quién es el mero mero? ¿Quién es el que está encima de todos ellos para ir directamente con Él? Así yo decía. Entonces yo buscaba el Dios, el creador del cielo, que no sabía, ¿verdad? Quién era el Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y ahí me hablaron de ese Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que habla la Biblia. Yo no conocía la Biblia. Yo miraba Romano 8, venía porque leía otros libros también que me vendieron ahí, leía Romano 8, 28. O decía 8 y 2 puntitos y 28, ok, a las 8:28 tengo que leer eso. No sabía, pero yo no sabía de él, pero él sí sabía de mí. Todos mis días fueron escritos en su libro. Mis días están registrados en su libro. Sus pensamientos son maravillosos para mi vida y también para tu vida, amigos y amigas. Sus pensamientos son maravillosos para tu vida. Entonces ahí tuve ese encuentro con él, ahí se despertó ese interés en mí de querer conocer más a él. Empecé a pedirle, como me aconsejaron allá, Señor, guíame a encontrar un lugar donde adorarte, donde congregarme. Y me acuerdo, ¿verdad? Que como hizo estábamos hablando de Jacob. ¿Cuál fue su reacción de Jacob cuando tuvo esa experiencia? Cuando dijo, Dios está, cuán terrible es este lugar. Dios está aquí, yo no lo sabía. Cuando se dio cuenta, él construyó un lugar de adoración, él ungió esa piedra que usó de cabecera, él llamó ese lugar Betel. La pregunta para ti, amigos y amigas, ¿cuál es ese tu Betel? ¿Cuál es ese Betel? ¿Cuál es ese Betel tuyo? Sería ahí como decimos, ¿verdad? Como estábamos diciendo anoche. ¿Sería ese lugar en tu trabajo?
sería, ¿cuál es ese tu Betel personal? Esas situaciones o relaciones difíciles, ¿podría ser eso tu Betel? Jacob no era que estaba en un hotel de 5 estrellas. Jacob estaba acostado en una piedra. Usaba una piedra de cabecera. Y ahí tuvo ese encuentro con el Señor. Entonces, entonces, tú también háblale porque Él te contestará y Él te mostrará el camino que debes de andar, dice. Entonces yo empecé a clamar a Dios. Mi Betel era ese ahí, la orilla, ahí en el cuarto, ahí en la orilla de mi cama, me arrodillaba y le decía, Señor, guíame, quiero conocerte. Entonces fui a un lugar, fue un día como cualquiera. Fui a una peluquería sin pensar de que ese día iba a ser el inicio del cambio de mi vida. Me fui a esa peluquería y Dios, ahí tuve esa conversación con la estilista o la peluquera, como se diga, ¿verdad? La persona que recortó mi cabello ahí me invitó a la iglesia y allí sigo. Ahí sigo ahora. Llevo 13 años congregándome ahí, sirviendo allí. Entonces, es el mismo Dios que me guió, el mismo Dios que me rescató de todas esas circunstancias, el que estuvo en cada etapa de mi vida, el que me guardó de cada situación, de cada accidente, de cada problema. Es el que te estoy hablando, es el que te estoy presentando, es el que te estoy invitando, animando a que acudas a Él en oración, porque Él tiene un propósito para tu vida, amigos y amigas, a que te pongas a cuenta con Él. Entonces, en esa convención, esa frase no me dejaba quieto, ¿verdad? Me mantenía inquieto esa frase ahí en mi corazón. Decía, si quieres que te vaya bien en la vida, da a Dios lo que es de Dios y a César lo que es a César. Como de costumbre, en mi pueblo solo había una iglesia, ¿verdad? Una iglesia católica que conocía ahí. Entonces empecé aquí a buscar también una iglesia igual. Empecé a congregarme, empecé a diezmar ahí. La gente se sorprendían ahí porque yo estaba diezmando, no estaban acostumbrados a eso quizá. Pero el mismo Señor, yo pedí una Biblia ahí en esa iglesia y nunca me pasaron meses y nunca me llegó, pero hasta que tuve esa conversación con la señora de peluquería y me invitó y ahí me empezaron a dar Biblias. Aquí tengo Biblia, la primera Biblia que me regalaron ahí a esa iglesia cristiana donde fui. Y ahí sigo, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios es bueno, Él nos cuida, Él siempre ha estado ahí, Él estará ahí siempre con nosotros. Entonces, desde ese día, desde esa convención, se despertó ese deseo ardiente en mi corazón a querer indagar más, en querer conocer más de Dios.
empecé a preguntar a las personas que si yo podía leer la Biblia, porque yo pensaba que nada más los pastores o nada más los sacerdotes podían leer la Biblia. Entonces yo empecé a leer la Biblia. Empecé ahí de noche a hablar con él, a leer la escritura. Quizá no entendía mucho, pero él poco a poco me ha ido revelando, ¿verdad?, el propósito que tiene para mi vida. Y me ha cuidado, me ha bendecido. Y también lo hará contigo, amigos y amigas. Ah, entonces, Dios es bueno con nosotros, amigos. Siempre está ahí en cada etapa. Siempre está ahí y contesta nuestras oraciones. Por eso es que te digo que el Dios el cual te estamos hablando, es un Dios que habla, que toca y se deja sentir. Entonces, si solamente te acudes a Él en oración, también te contestará. Cuando yo llegué ahí, miraba a la gente, cosas que yo no estaba acostumbrado. Llegué a la iglesia y miraba a las personas que ahí algunos oraban por ellos, algunos empezaban a llorar, otros a brincar. Y yo le decía a Dios, Señor, es cierto eso, es puro show. Tu oración no tiene que ser extravagante delante de Dios, con palabras bonitas. No, solamente tiene que ser sincero tu corazón delante de Él y Él contesta. Yo así le dije, ese fue mi gran oración. Le dije, Señor, ¿es cierto lo que está sucediendo con esas personas o es puro show de ellos? Ayúdame, Señor. Quiero sentirte, quiero tener una experiencia contigo, pero que no me empujen, que no sea del hombre, que sea de ti. Entonces, nosotros, cuando uno no tiene conocimiento de lo que ocurre o cómo honrar a Dios, nosotros con mi amigo nos gustaba mucho cómo predicaba el pastor. Entonces decíamos, oh, vamos a llegar, después vamos a ir como éramos nuevos, después vamos a llegar hasta que termine de cantar, vamos a llegar para escuchar lo bueno, el mensaje. Entonces yo estaba ahí en la cancha, ya Dios empezó a tratar conmigo. Por eso es que te digo, el Dios que te estamos presentando, el Dios de la Biblia, el Dios que habla este libro, es un Dios que habla, que toca y se deja sentir. Nosotros íbamos a jugar básquetbol antes de ir a la iglesia y decíamos, nos da tiempo de jugar otro partido más. Allá que termine de cantar vamos a llegar a lo bueno, decíamos nosotros. Y en eso ahí, en medio de la cancha, ahí me vino ese voz interior que me dijo, Maurilio, siempre eres puntual en el trabajo, siempre eres puntual en cualquier otra reuniones, ¿por qué? A mí no, a mi casa no, ¿por qué? A Dios no, ¿por qué aquí no eres puntual? Entonces en ese mismo momento le dije a mi amigo, vamos siempre somos puntuales en todas las cosas, ¿por qué la casa de Dios no? Entonces le dije a mi amigo y dejamos de jugar y nos fuimos a cambiar para ir a la iglesia. Y desde ahí empezamos a llegar temprano y empezamos a llegar más temprano con los músicos ensayaban un poco más antes, llegaban más temprano antes del servicio y ensayaban y empezamos a llegar junto con ellos. Y después ellos empezaban a hacer oración ahí, un círculo de oración, oraban por el servicio. Entró la líder de la alabanza ahí en medio del círculo
y empezó a orar y yo le pedía a Dios, Señor, que no me empujen. Señor, yo quiero vivir una experiencia real contigo. Quiero que seas tú. Y Dios contesta, el Dios, por eso es que te digo, amigos y amigas, que el Dios que servimos es un Dios que habla, que toca y se deja sentir. No tienes que creer todo lo que yo te diga, sino que crea lo que Él te dice y que acudas a Él y que sea Él contestándote. Dígale, Señor, ¿es cierto lo que dice el hermano Mauri? Porque ella empezó a ministrar, pero no imponía mano a nadie, sino que estaba así de lejos. Su mano estaba, solamente se quedó ahí en medio del círculo de oración y estaba ministrando, orando por cada persona. Entonces llega a mí y estaba lejos su mano. Entonces yo sentía, ¿verdad? Que salieron unos aires ahí entre sus dedos, ¿verdad? Después entendí porque investigaba y leía y entendí, ¿verdad? Que es el bautismo, la Biblia lo llama el bautismo del Espíritu Santo, la llenura. Decía que los apóstoles oraban por ellos y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces empezó a recorrer todo mi cuerpo y tuve esa experiencia maravillosa por primera vez con el Espíritu Santo. Sentía que no había preocupación, no había dolor, yo caminaba y sentía que flotaba. Porque eso es la experiencia, es el Dios, ese es el Dios vivo que te estamos presentando, que también está disponible para ti. Porque Él dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará su Espíritu Santo a aquello que se lo piden? Entonces si no has tenido esa experiencia con Él, pídeselo. Porque si tú siendo malo sabes dar buenas cosas a tus hijos, Él también dará su Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. También se lo dará a ti. Entonces, ahí, ya cuando tienes esa experiencia, no hay ninguna otra religión que te pueda venir a convencerte de lo contrario. No hay, sino que es tú y Él, eres tú y Dios. Empiezas a depender a Él, empiezas a confiarle, empiezas a creer su promesa, empiezas a creer su palabra, porque yo me acuerdo, ¿verdad? Que estaba en situaciones difíciles. Habían quitado todo a mi familia en México, que solamente salieron con la ropa que traían puesto en la casa y es todo, todas sus pertenencias le quitaron. Y a veces nosotros los humanos nos ponemos tristes, nos enojamos o queremos venganza. Tenía sobrinos y personas cercanas que decían, también pues nosotros podemos vengar. Mataron uno de mi hermano, entonces decían, nosotros también podemos vengar. Cada vez que yo me meto en problema, yo acudo a este libro. Cualquier cosa deberíamos todo el tiempo trato, pero no es igual mi relación con este libro, con esta carta del amor del Padre, con este libro. Mi relación no es el mismo cuando estoy metido en problema, cuando estoy atravesando a algo. Sí lo leo o cuando todo va bien, pero cuando las cosas van mal, cuando no tengo solución, lo único que hago es leer esta escritura, leerla por página, y yo sentí en mi espíritu que me habló, mía es la venganza. Yo sé pagar muy bien, dice el Señor. Entonces, te hace tan fácil cuando tienes esa experiencia con Dios, cuando tienes ese encuentro con Él, ya cualquier promesa, yo creo todo lo que dice aquí.
Pero cuando Él me dijo, mía es la venganza, yo sé pagar muy bien, eso, Maurilio, déjalo, deja todo, no es tu negocio, no es tu problema, no es tu problema, es del Señor. Usted encárguese a adorar a Dios, encárgase a hacer lo correcto, porque Él dice que Él sabe pagar muy bien. Eso no es tu asunto. Y Dios sanó con eso, con ese verso, Dios sanó mi corazón. Y Dios me ayudó a aconsejar, a animar a mis familiares a que se olviden de las cosas que nos sucedió, de todas las cosas que nos quitaron, porque Él tiene una promesa con nosotros. Él tiene una promesa con nosotros. Mi papá se sentía, pero por lo menos, bueno, creo todo lo que dices, pero yo quisiera ver que por lo menos Dios haga venganza a esa persona. Quisiera ver la venganza de Dios a esas personas que nos hicieron daño. Entonces, el Señor, ¿verdad? Siempre primero trata conmigo. Primero ya trata conmigo. Entonces ya cuando surge esa conversación, yo ya tengo la respuesta. El proverbio dice que no te alegre cuando tu enemigo cae, no te alegre, que no vaya a ser que el Señor vea tu conducta y no le agrade y le quite el castigo a tu enemigo. Entonces como mi papá habla dialecto y yo le empecé a traducir eso a mi papá, entonces le digo, olvídate de ello, papá, crea en el Señor que nosotros seremos más bendecidos de lo que cosas que nos quitaron. El Señor dice que lo devolvería doble. Posiblemente usted no vea la bendición, pero pueda venir a nosotros, a tus nietos, porque el Señor dice que de Él es la venganza. Entonces Él hace justicia a nosotros, no nos toca. Empezamos a creer cuando tenemos, no sé, hay personas, yo no entiendo por qué, quizás hay personas que sí tienen experiencia son bautizados con el Espíritu Santo, tienen la llenura del Espíritu Santo, pero aún así y se alejan. No estoy diciendo que no me vaya a pasar, pero siento que a veces me cuesta entenderlos, ¿verdad? Pero que el Señor igual tiene su propósito, porque cuando yo tuve esa experiencia y empiezo a creer todo lo que está escrito aquí, creo todo lo que aquí está, dice, aquí hay un nuevo cielo, una nueva tierra, eso es lo que tengo preparado para ti. Entonces empiezo a creer cada promesa que está aquí en este libro. Entonces pídasele al Señor que Él te ayude, que el Espíritu te ayude, porque el Espíritu Santo nos ayude, porque Él dice que no nos iba a dejar huérfano, que iba a dejar el Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad y toda justicia. El Señor es bueno, amigos y amigas, hermanos y hermanas. El Señor es bueno. El Señor es bueno y su misericordia perdura para siempre. Solo está en que tú se lo pidas también. El Señor está aquí. Dios está aquí. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Créanlo. Créanlo. Él está aquí en este lugar. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias. 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 Seas tú tocando, Señor, cada corazón, Señor, aquí presente. Seas tú llenándolo, Señor.
de tu Espíritu Santo en esta hora, mi Dios Todopoderoso. Porque sabemos, Señor, que tú estás aquí, tu presencia está aquí en este live. Te puedo sentir. Tú estás aquí, Señor. Seas tú abriendo, Señor, cada ojo espiritual, Señor. No pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Gracias, Señor. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir. Te pido, Señor, que cada uno de mis amigos, cada uno de mis hermanos, Señor, en esta transmisión puedan verte, Señor, puedan ver que tú estás obrando.